Somos licenciado Francisco Molina, auxiliar en Psicología Contemporánea. Hoy vamos a ver el tema número 4 que tiene que ver con nuestro espacio curricular, que habla sobre la expresión del estado mental en función del aspecto externo. Examen del estado mental. ¿Qué es el examen del estado mental? ¿O en qué consiste? Bien, consiste en la valoración de la capacidad mental del paciente, de la capacidad mental actual, mediante la evaluación del aspecto general, no solamente de lo que es la estructura externa, sino también interna, por ejemplo, memoria, inteligencia, razonamiento, lógica. También, es decir, vemos ese aspecto general, el comportamiento o cualquier idea inusual o percepción insólita que presente o extraña que nos parezca. Por ejemplo, ideas delirantes, alucinaciones. También vamos a ver el estado de ánimo y todos los aspectos de la cognición de ese paciente. Por ejemplo, lo que es la atención, lo que es la orientación o lo que incluso lo que es la memoria. El examen de estado mental se realiza en cualquier paciente o en cualquiera que presente una alteración del estado mental o un deterioro evolutivo, ya sea de la cognición. Este sea agudo o puede ser crónico. A ver, ¿hay herramientas que nos permiten evaluar estas cosas? Sí, sí nos permiten. Hay herramientas que nos permiten evaluar. Por ejemplo, cribados generales que cubren una amplia gama de funciones cognitivas, o puede ser el mini examen de estado mental en la evaluación de los pacientes con enfermedad del Alzheimer. Acá hay una característica, ya que se centra en las pruebas de memoria. Se recoge todo lo que son los resultados iniciales y el examen se repite todos los años, y siempre que se sospeche un cambio en el estado mental, bueno, ahí vamos a dar como un diagnóstico diferencial, vamos a poder dar un resumen o una conclusión. Debe informarse a los pacientes que el registro de su estado mental es una práctica sistemática y que no debe sentirse avergonzado cuando se realiza. A ver, hay parámetros hay otros tipos de parámetros que nosotros vamos a estudiar. Sí, los parámetros de funcionamiento cognitivo, estas deben explorarse, y ejemplos de cómo deben evaluarse podría ser los parámetros de la persona, parámetro de tiempo, parámetro de lugar, es decir, cómo se llama, qué día es hoy y cuál es el nombre de este lugar. También qué es lo que se mide, o sea, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, incluso lo que es la matemática, búsqueda de palabras, es decir, pedir al paciente que nombre tantos objetos de una única categoría como por ejemplo artículos de vestimenta o animales, como sea posible en un minuto. En forma de juegos inclusive se lo puede llegar a hacer. También que se evalúa la atención y la concentración, la denominación de objetos, seguimiento de órdenes, ya sea sencillas o complejas. Se también evalúa lo que es la escritura, la orientación espacial, el razonamiento abstracto. ¿Y esto en qué consiste? Por ejemplo, se puede pedir al paciente que identifique un tema unificador, por ejemplo, entre 3 o 4 objetos. Por ejemplo, a ver, todos son frutas, o todos son vehículos de transporte, todos son instrumentos musicales. Entonces, pedimos al paciente que interprete un proverbio moderadamente desafiante, tal como: las personas que viven en casas de cristal no deberían arrojar, ¿qué cosa? Y bueno, podría, por ejemplo, completar con: no se debe arrojar piedras. También se evalúa lo que es el juicio. Bien, eso no lo abordamos. Nosotros lo que estamos haciendo en este número 4, abordamos más bien lo que son los signos, los síntomas, lo que es la apariencia. Bien, ¿en qué consiste la apariencia? ¿En qué consiste esta apariencia? Bueno, cuando estamos hablando del examen de estado mental, en los primeros momentos, en nosotros que tenemos, en esa entrevista, en la observación de la apariencia general del paciente, como dijimos que incluía todos los aspectos que eran aspectos generales, y en esos aspectos, en la primera impresión, nosotros vamos a valorar lo que es la presentación del paciente, el vestuario, el arreglo, la limpieza corporal, debiendo reparar si aparecen apropiados, por ejemplo, a la edad, al sexo, al grupo cultural y a la clase social del paciente, pues estos elementos están claramente influidos por factores que son socioculturales, eso sin dudarlo. Pese a que signos de descuido personal muy llamativos en ocasiones pueden deberse exclusivamente a la pobreza, puede deberse, se aprecian también en diversas enfermedades mentales, pudiendo orientarnos su presencia a la existencia de trastornos como por ejemplo lo que es la demencia, lo que es la depresión, inclusive lo que es la esquizofrenia.
en todos los cuales puede existir un descuido importante en el cuidado personal de ese paciente. O sea, es decir, a ver, lo vamos a saltar esa parte para no hacerlo tan largo el video. De igual forma, un aspecto excesivamente arreglado, llamativo, debe ser también motivo de atención. Más aún si es de reciente aparición, pues nos puede estar indicando a nosotros esta autoestima elevada del individuo y nos puede estar orientando hacia la presencia de un cuadro ya sea maníaco o hipomaníaco, siendo frecuente en pacientes con trastorno bipolar, que ofrece una imagen muy distinta en los diferentes periodos de la enfermedad. Por otra parte, si la apariencia es notablemente excéntrica, puede también sugerir el inicio de un cuadro psicótico. Bien, hablemos ahora de los signos y los síntomas. Los signos y los síntomas de las enfermedades mentales, hablar de esto, perdón, a ver, ahí quedamos, ahí, signos y síntomas. Ahí. Bien, como decía, hablar de esto, estamos hablando de la observación, esa que tenemos, la primera impresión, la observación directa y también la observación indirecta del paciente. Se aplica el comportamiento en sus signos exteriores o bien el estado subjetivo por medio de lo que es la introspección e intercomunicación entre lo que es el entrevistado, que es el paciente, y el examinador, que es ya sea el enfermero, en este caso porque estamos viendo enfermería. Es de advertir que los síntomas psicopatológicos han de ser comprendidos en relación con el resto de funciones mentales. A su vez, en el contexto sociocultural y en conexión con la biografía del paciente, lo cual lleva al estudio directo del enfermo, es decir, con el concurso de terceros que dan la información acerca de los antecedentes y los cambios ocurridos más recientes en la persona examinada. Por otra parte, es necesario hacer énfasis en la visión de conjunto. Ningún síntoma debe ser aislado. Es decir, ningún síntoma se puede llegar a tomar como algo que es ajeno o que está desprendido de ese paciente. Puede por sí mismo considerarse anormal o patológico, pues puede hallarse en circunstancias especiales en personas sanas. Es el caso de las alucinaciones que son normales. ¿En qué momento? Por ejemplo, en el momento de dormir, en el momento de despertar o en estados de privación sensorial. La división de funciones y estados tiene solo una finalidad didáctica o metodológica. En realidad, todos los fenómenos están interrelacionados formando un proceso común. Así, un estado afectivo determinado producirá unas manifestaciones motoras que son específicas. Una alteración del pensamiento se reflejará en especiales expresiones verbales o emocionales, porque de otra manera no puedo ver lo que está pasando, lo que es el proceso interno, sino lo expresa. La exploración del estado mental puede seguir un orden arbitrario con la única finalidad de integrar un análisis clínico. Los trastornos del sueño, la alimentación y sexualidad, eso lo vamos a dejar por un poquito más adelante porque es bastante cuantioso. Cuando nosotros hablamos de la apariencia y la actitud del paciente, se debe tener en cuenta cómo luce el paciente, su aspecto, su actitud general, el aseo, el pelo, la vestimenta, el olor, el atuendo, el arreglo, si tuviera lesiones visibles o no. Por ejemplo, un paciente en malas condiciones higiénicas, un aspecto descuidado, de atuendo lúgubre, mirada baja y perdida, la marcha que está modificada, o es una marcha lenta y de volumen de voz un poco bajo, puede indicarnos que el paciente está cursando un cuadro depresivo, por ejemplo. En cambio, a ver, si es todo lo contrario, si consulta un paciente de atuendo de colores vivos, adornos muy exagerados por su tamaño, por su forma, por su color, el color de pelo totalmente llamativo, el tono y el volumen de voz que es elevado y los movimientos corporales que son bastante exagerados, posiblemente estemos ante la presencia de un paciente maníaco. También debemos observar la actitud hacia el ambiente, hacia otras personas, hacia el médico, hacia el resto del personal sanitario. En cuanto a la actitud, vamos a observar si el paciente se aprecia tranquilo o si está tenso,
si es bastante lento en sus movimientos, o si está callado, o está inquieto, o lo vemos de una actitud hostil, o está irritable, o está molesto. Incluso podemos ver si es amenazante o es dramático. Incluso muchas veces podemos encontrarnos con pacientes que tienen una tendencia seductora, o es indiferente, o es ansioso, o por el contrario, es colaborador. O es un paciente totalmente extravagante, o es un paciente bastante inhibido, solo por mencionar. En cuanto, por ejemplo, a su psicomotricidad, vamos a observar si el paciente se encuentra agitado, o se encuentra enlentecido, o con acaticia, es decir, que no tiene la capacidad para quedarse quieta, o asinesia, manierismo, estereotipias, distonía, o presenta temblores, o tiene tics, o compulsiones, o catatonía, y ahí nosotros vamos a ver, por ejemplo, lo que es la catalepsia, la flexibilidad, lo que es la flexibilidad cerebral y el negativismo, que ya lo vamos a ver ahora más adelante. Por ejemplo, lo que era la asinesia, la falta, pérdida o cesación de movimiento. La distonía son contracturas de cuello y tronco, que puede ir acompañado de oclugiro, que generalmente se da como una reacción extrapiramidal, que ya lo vamos a ver más adelante, como la distonía, disinesia y la distonía, disinesia y acaticia. Bien. Acá solamente para mencionar, como lo vemos acá, hay trastorno de la conducta motora y la actitud. Tenemos a nivel cuantitativo, cualitativo, trastorno de la conciencia, trastorno de orientación, trastorno de memoria, trastorno del pensamiento, de la afectividad e inteligencia. Acá tenemos exploración del estado mental en función del aspecto externo, que es lo que habíamos mencionado hace un momento. Y dentro de lo que es el trastorno de la conducta motora y la actitud, vamos ya a mencionar términos como, por ejemplo, signo de Veragut, signo de Omega. El signo de Veragut consiste, como lo vemos ahí, en la angulación del párpado superior, mientras que el signo de Omega, como lo ven ahí en esa señora, en ese dibujo, que indica una contracción forzada de los pliegues horizontales de la frente, la fisura palpebral amplia, y inclusive también se pueden encontrar pupilas dilatadas. En la manía e hipomanía aparece la hipermanía. Acá se presentan algunos pacientes esquizofrénicos, y en el síndrome parkinsoniano, en quien hay disminución de la expresión facial. Bien, ¿qué es la manía y qué es lo que es la hipomanía? Perfecto, a ver, la manía se caracteriza por euforia, por una gran verborragia, por irritabilidad, por desinhibición, dotado de una inusual vitalidad y confianza en sí mismo y todas sus posibilidades. Lo que lo lleva a cometer excesos. En el trastorno bipolar muchas veces está presente esta fase, que es la manía, hipomanía y después la depresión. Entonces en el trastorno bipolar se presenta muchas veces esto. Entonces la manía es una de sus fases. Como les mencionaba, la otra era la depresión, que es totalmente opuesta a la manifestación. Ahora, ¿qué es la hipomanía? Bien, es como la manía, pero más atenuada. Generalmente siempre vamos a encontrar la gran diferencia en que es más atenuada y aparte en factor de tiempo. Por ejemplo, se dice que hay hipomanía cuando dura de 4, no más de 5 días. Y hay una manía cuando ya vemos que dura más de 10 o 15 días estas características clínicas y bien acentuadas. Entonces, la hipomanía es una forma más atenuada de lo que es la manía y se caracteriza por una etapa de actividad exagerada seguida de otra de depresión. Se manifiesta con irritabilidad o excitación y es de aparición transitoria. La hipermanía es un estado maníaco extremo caracterizado por la actividad constante, una conducta errática. Incluso hay pacientes que pueden presentar desorientación y pueden presentar una habla totalmente incoherente. Bien, ahora sí vamos a hablar sobre los trastornos cuantitativos,
Y acá vemos que dice excitación motora, acaticia, depresión agitada, agitación catatónica, etcétera, etcétera. Entonces comencemos con lo primero, la excitación motora. ¿Qué es la excitación motora? Es, como dice la palabra, es un aumento en la frecuencia e intensidad de todos los movimientos. Básicamente sería eso. Hay grados ligeros de aumento de la conducta motora que corresponden a la simple inquietud motora. Una variedad de este fenómeno es la acaticia. ¿Por qué? Porque hace un momento mencionamos que la acaticia era la incapacidad de quedarse quieto. Entonces, este es un fenómeno derivado de lo que es la excitación motora. Entonces, la acaticia es un efecto secundario, muchas veces, como lo habíamos mencionado, a medicamentos antipsicóticos y consiste, y vuelvo a reafirmar, en la imposibilidad del paciente para permanecer sentado con una consecuente necesidad de deambulación permanente sin un adecuado control voluntario de ese paciente. En los pacientes maníacos llama la atención su actividad aumentada y desordenada, siempre en movimiento, no parece experimentar cansancio en algún momento. Realizan largas marchas, salen o entran varias veces de sus casas, cambian de sitio de los muebles y trabajan de forma totalmente desorganizada. Finalmente, sus actividades carecen de objetivos. Ahora, hablemos de la depresión agitada. ¿Qué es la depresión agitada? Aparece un exceso de actividad que es totalmente improductiva y sin un tipo de dirección definida. Eso es lo que es la depresión agitada. Un exceso de actividad improductiva sin dirección definida. Los pacientes pasan, los pacientes, por ejemplo, pueden andar, deambular, pasean y no se quedan quietos ni un momento. Tiran sus ropas, se retuercen las manos, gritan, piden, por ejemplo, pueden gritar y pueden pedir incluso lo que es la muerte, pueden pedir castigo o incluso también pueden gritar pidiendo ayuda. La presencia de otros síntomas depresivos sirve para aclarar el diagnóstico. A ver, ahora hablemos de la agitación catatónica. Esto es mucho menos frecuente, mucho menos frecuente la agitación catatónica, que alterna con fases de estupor, que es una alteración de la conciencia, y se manifiesta por vueltas en círculos, gritos, y el paciente también presenta impulsos violentos y son bastante violentos, o sea, son bastante destructivos, o sea, no solamente son violentos, sino que buscan hacer el daño o destruir lo que los rodea. En las demencias y en los estados confusionales agudos, la agitación puede manifestarse como una excitación motora simple monótona que tiene un predominio generalmente, tiene una característica porque generalmente se le puede dar durante la noche. Ahora, ¿qué es la hiperactividad o qué es la hiperquinesia? Creo que todo el mundo lo sabe. Es un aumento de la actividad general, lo cual es voluntaria y dirigida y se presenta frecuentemente en los trastornos de déficit de atención en los niños o en los TDA. La inhibición motora es una disminución en frecuencia e intensidad de los movimientos. ¿Qué es la inhibición motora? Es una disminución en frecuencia e intensidad de los movimientos. En el comienzo de la depresión se observa lentitud y retardo motor que es expresado por el paciente como cansancio fácil. En la medida en que hay mayor severidad, todo tipo de actividad está disminuido, incluyendo los actos más simples que tenga el paciente. Los pacientes permanecen sentados en una silla o pasan acostados la mayor parte del tiempo en completa postración. Ahora hablemos del estupor depresivo. ¿A qué se denomina estupor depresivo? Bien, el estupor depresivo es la abolición de todo movimiento espontáneo. Hay una inmovilidad prácticamente casi total. El sujeto permanece mutismo, es decir, el paciente no es porque no tenga una capacidad para hablar, sino directamente no habla porque no quiere. El sujeto permanece en mutismo. Su mímica es muy disminuida y no existe prácticamente el contacto visual. En los estados confusionales, cuando hay un grado severo de obnubilación y de la conciencia, puede presentarse también un estado de inmovilidad que se llama estupor confusional. Ahora hablemos de la catalepsia. La catalepsia es un trastorno nervioso repentino que se caracteriza por la inmovilidad y la rigidez del cuerpo
y la pérdida de la sensibilidad y la capacidad de contraer los músculos voluntariamente. Entonces, ¿qué es la catalepsia? La catalepsia es el trastorno nervioso repentino que se caracteriza por la inmovilidad y rigidez. Es decir, un paciente cataléptico prácticamente, por ejemplo, puede estar sentado, listo. Está inmóvil y pierde inclusive la sensibilidad y pierde la capacidad inclusive de lo que es contraer los músculos voluntariamente. Se dan muchas veces en pacientes esquizofrénicos. La catatonía. ¿Qué es la catatonía? Es un trastorno, es decir, es un tipo de catalepsia, ¿no? La catatonía es un tipo de catalepsia, pero este un poco más acentuado. ¿Por qué? Porque es un trastorno que se caracteriza no solamente por esa alteración psicomotriz, no solamente por lo mismo que tiene, sino que ahora también, o sea, y además sumado a la rigidez muscular que ya lo tenía la catalepsia, se le suma el estupor mental. Y acá, nosotros podemos ver un estupor catatónico y una excitación catatónica. Es decir, la catatonía, que es lo mismo, tiene la misma característica de la catalepsia, sino que acá hay ya un estupor mental. La catatonía la podemos dividir como en dos, en un estupor catatónico y una excitación catatónica. El estupor catatónico es el estado en el cual el enfermo permanece sin hacer menor movimiento ni desplazarse de un mismo sitio. En este caso hay ausencia de reactividad ante los estímulos externos, mientras que la excitación catatónica presenta las características típicas de la catatonía con la adición de la agitación, de una impulsividad y de aspectos caóticos con tendencias agresivas o inclusive que no la puede tener. La catalepsia. La catalepsia consiste en la tendencia a permanecer en las posiciones en las que es colocado el sujeto. Es un grado extremo de la catalepsia es la flexibilidad cerea y viene cerea por los muñecos esos de cera. Que en la posición que se coloca, ahí se queda el muñeco. Entonces, haciendo referencia a eso. Entonces, un grado extremo de la catalepsia es la flexibilidad cerea, en el cual todo el cuerpo puede ser colocado por el examinador en diversas posiciones con la moldeabilidad de una cera. La flexibilidad cerea es un síntoma psicomotor de la esquizofrenia catatónica que lleva a una disminución de la respuesta a los estímulos y una tendencia de permanecer en la postura inmóvil. Por ejemplo, si uno fuera a mover el brazo de alguien con flexibilidad cerea, él mantendría su brazo donde se movió hasta que se mueva de nuevo, como si fuera de cera. Entonces, lo dejamos ahí y ahí se queda. Cuando hablamos de estupor depresivo, el enfermo acá va a manifestar una total inmovilidad y mutismo y no presenta alteraciones cuantitativas de la conciencia, por lo tanto conserva y responde a cierto estímulo como por ejemplo el doloroso. Ahora hablamos de los trastornos cualitativos y acá vemos negativismo, vemos obediencia automática. El principal trastorno cualitativo de la conducta motora es el negativismo, que consiste en la resistencia a toda solicitud externa. Entonces ese es el famoso no, 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 no. Cuando es pasiva se limita el cumplimiento de órdenes y en la forma activa el individuo ejecuta todo lo contrario de lo que se pide. La obediencia automática es el fenómeno opuesto al anterior, es decir, el sujeto sigue todas las órdenes por absurdas y extrañas que parezcan o que ellas sean. Las conductas de eco comprenden, por ejemplo, lo que es la ecopraxia o imitaciones automáticas e inmediatas del movimiento de las personas que están alrededor cuando se trata de los gestos o se habla. O sea, cuando se trata de los gestos o cuando yo estoy hablando, eso ya se llama ecomimia. En cambio, la ecolalia ocurre la repetición de las palabras pronunciadas delante del paciente. Otros trastornos cualitativos son las llamadas estereotipias o tics o manerismo. La estereotipia son gestos o actos que se repiten incansablemente sin ningún objeto especial ni adecuado. Se pueden observar ciertas posturas, trazos, cruz, por ejemplo, que haga esto. Entonces, por ejemplo, se hace, supongamos, 5 veces hacia adelante,
O la estereotipia me diría que haga 5 veces para atrás porque si no se sentiría mal la persona. Los tics son gestos breves, son espasmódicos e involuntarios que aparecen generalmente en la cara, en la cabeza, en el cuello. Puede ser un parpadeo rítmico, puede sacudir los hombros, rotar la cabeza. Eso más adelante lo vamos a ver que no solamente hay tics que son tics motores, sino que también hay tics verbales de otros tipos. Que eso ya lo vamos a ver cuando veamos síndrome de Tourette. Porque también puede ser gruñido, carraspeo, coprolalia, impulso de profil palabras o frases obscenas, por ejemplo. Los manerismos consisten en gestos que son totalmente superfluos y estilizados que acompañan la conducta motora habitual e incluyen la afectación del habla. Las compulsiones son impulsos que llevan a la ejecución de actos repetitivos o rituales que incluyen secuencias complejas, tales como por ejemplo lavarse las manos, revisar o verificar, hay un orden excesivo, contar cosas, coleccionar. Entonces, vamos a seguir. Hipermimia. ¿Qué es lo que es la hipermimia? Después vemos la hipomimia y lo que son las compulsiones. La hipermimia es la exageración de la mímica facial o de los gestos al hablar que se observan en la manía o en estados de agitación. En cambio, la hipomimia es la marcada disminución de la mímica, todo lo contrario de lo que es la hipermimia. La expresión facial de lo que es el paralítico general, con la desaparición de las arrugas del núcleo que sería nasogeniano, ¿sí? del surco nasogeniano y del nasolabial. Es muy característica en la catatonía, en la esquizofrenia también, donde se la encuentra. Bueno, vamos a continuar acá con lo que era la compulsión. Define a un sujeto aparentemente sano que presenta una conducta que es adictiva u obsesiva, irresistible ante una determinada situación o estímulo. Ahora digo, ¿cuál es la diferencia entre una compulsión y una obsesión? Porque ya que decimos que compulsión es una conducta adictiva y obsesiva, que es irresistible ante una determinada situación o un determinado estímulo. ¿Cuál es la diferencia entre obsesión y compulsión? A ver, una obsesión vamos a definir como, por ejemplo, que es un pensamiento básicamente parásito, que es un pensamiento egodistónico, que reconocemos como propio. ¿Por qué decimos parásito y egodistónico? Parásito porque son pensamientos que aparecen en nuestra conciencia sin que nosotros la hayamos evocado, la hayamos pedido, y además persisten pese a que nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo en deshacernos de ello. ¿Por qué decimos ego distónico? Porque nos generan malestar. ¿Qué nos está generando? Tensión, ansiedad, temor, dificultades para concentrarnos, duda, repulsión. Es decir, las compulsiones son actomotores. Entonces, las compulsiones generalmente son actomotores, aunque no siempre, porque también pueden ser pensamientos como, por ejemplo, recitar una frase, canción, un rezo, pero lo dejemos ahí como que son generalmente actomotores. Lo que define una compulsión es su propósito, porque ¿cuál es el propósito de la compulsión? El propósito de la compulsión es neutralizar el malestar provocado por la obsesión. Es decir, mediante la compulsión se alivia la tensión psíquica generada por la obsesión. Espero que se haya entendido esa parte. ¿eh? Bien, veamos ahora trastorno de la conciencia. Me parece que ya vamos como queriendo terminar. La conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? Nos estamos poniendo un poquito más profundo. Lástima que el tiempo es tirano. No podemos desarrollar tanto eso. Pero bueno, básicamente vamos a definir nada más. La conciencia es el conocimiento más o menos claro que tiene cualquier individuo del mundo que lo rodea, también de su cuerpo y de sus propias vivencias subjetivas, es decir, su autoconciencia. Normalmente la conciencia tiene oscilaciones que van desde el estado de vigilia hasta el estado de sueño. ¿Cuáles son los procesos patológicos de los trastornos de la conciencia? Tengo lo que es la obnubilación, estado crepuscular, despersonalización y desrealización. ¿Qué es la obnubilación? La obnubilación es un descenso del nivel de conciencia con fallas de atención, percepción y también del pensamiento.
El estado crepuscular es una variante de la obnubilación, pero siendo de menor el compromiso de la conciencia. Acá se conserva cierta actividad mental y una vinculación parcial al ambiente. Casi siempre hay orientación temporal, pudiendo existir una actividad compleja pero con percepción incompleta del medio. Su duración es variable, aparece en la epilepsia del lóbulo temporal generalmente. ¿Qué es la despersonalización y qué es la desrealización? Bueno, a ver, la despersonalización es una alteración de la autoconciencia. ¿Cuál es la característica principal? Y bueno, es la sensación de extrañeza, de no ser uno mismo o sentir cambio en el esquema corporal. Las propias acciones se sienten como si se realizaran de forma automática o partes del cuerpo son sentidas como que no son de uno, sino que son ajenas. Por tal razón son comúnmente las expresiones de estar vacío o de ser algo así como una máquina. No obstante, la autocrítica se mantiene y la persona identifica lo anormal de su vivencia. Por ejemplo, despersonalización, recuerdo un caso que una vez, por ejemplo, una señora se había ido a un grupo de esos resort hotel, había ingresado, se estaba duchando, cuando sale de la ducha, gritaba despavorida, muy preocupada, porque decía que durante la ducha se le había cambiado el cuerpo y que el cuerpo que ella tenía no era el de ella. Estaba consciente de todo, del tiempo, del espacio, de todo, pero aseguraba que su cuerpo no era el de ella. Estaba totalmente despersonalizada porque tenía una alteración de la autoconciencia y esa sensación de extrañeza de no ser uno mismo. Ahora, eso es despersonalización. ¿Qué es la desrealización? Es el fenómeno durante el cual la persona siente cambios en el entorno y esto se percibe como algo que no es real. Esto puede expresarse como que el mundo es extraño, que es diferente, o es percibido como quieto o sin vida, o directamente como que todo lo que los rodea no es real, como si fuera que están viviendo dentro de una película. La despersonalización y la desrealización pueden presentarse en personas normales, con ciertos estados de presueño, por ejemplo. En situaciones de catástrofe colectiva o incluso por consumo de sustancias alucinógenas. También aparece en relación con los trastornos disociativos. La crisis de pánico, los estados fóbicos de depresión también se presentan. Han sido descritas incluso en lo que es la epilepsia del lóbulo temporal, así como en el inicio de la esquizofrenia. Hablemos del trastorno de la orientación. Tenemos estos tres tipos, que es temporal, espacial y personal. Esto es muy fácil porque esto lo vamos viendo de prácticamente de primer año, orientación. Bien, ¿qué es la orientación? Bueno, es la capacidad, de precisar los datos sobre el ambiente y sobre uno mismo. Es la función de la conciencia, por lo cual es difícil desligarlo de sus alteraciones. Clásicamente se han descrito tres tipos de orientación: la temporal, la espacial y la personal. La temporal, es cuando reconoce el individuo el tiempo actual, es decir, la hora, el día de la semana, el mes, el año, y el orden de sucesión de los hechos que ha vivido. Cuando hablamos de la orientación espacial, es el reconocimiento que tiene el individuo de su ubicación en el espacio, es decir, en qué ciudad vive, en el país, en el territorio y del lugar donde se halla justamente en ese momento. Y el personal es el reconocimiento del individuo de quién y qué es, por ejemplo, desde el nombre o la profesión, la función que cumple. Bien, vamos a seguir. La desorientación, ya que hablamos de orientación, hablamos de desorientación. Es más probable que se presente en tiempo. La desorientación es más probable que se presente en el tiempo. Luego, en cuanto al lugar, y solo en casos muy excepcionales, en persona. Entonces, hay desorientación cuando está alterado uno de estos tipos de orientación. Bueno, a ver, ya vamos terminando la presentación y vamos a hablar sobre los trastornos de la atención. La atención es el proceso. Atención, ¿qué es atención, inatención y distraibilidad? La atención es el proceso por el cual podemos seleccionar los estímulos más importantes haciendo caso omiso de los otros. Es decir, atención es cuando yo enfoco toda mi concentración en un solo evento. La concentración es la capacidad de mantener dicha selección durante un mayor periodo. La atención puede ser activa o voluntaria, incluso puede ser pasiva o involuntaria.
Ahora, ¿qué es la inatención o lo que es la hipoprosexia? Es la disminución del volumen de atención. En estos casos, el sujeto necesita estar estimulado con más intensidad para que pueda captar la información. Aparecen trastornos orgánicos en las depresiones, por ejemplo, en alguna forma de esquizofrenia. En el trastorno por déficit de atención en el niño presenta dificultad para mantener la atención en el estímulo importante de la situación vivida. Entonces, incluso tampoco, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado tener periodos de inatención? Más, por ejemplo, como el señor que está estudiando, tiene todo para concentrarse, pero su mente está vagando por el espacio sideral. La distraibilidad, por el contrario de lo que la inatención, es, por ejemplo, o lo que es la disprosexia, es una falla en la estabilidad de atención. ¿Con qué? Con la fluctuación ante diversos estímulos externos o internos, es decir, la persona está atendiendo, se está concentrando, pero hubo un estímulo externo o interno, por ejemplo, pasa una mariposa, ¡pum!, listo, se distrajo, su atención ha sido afectada. ¿Esto qué va a producir? Esto va a producir cambios constantes en el paciente, va a producir, porque también es consciente de lo que le está sucediendo. Generalmente sucede así. Este síntoma es más propio de la excitación maníaca, pero también se presenta en la intoxicación, por ejemplo, por estimulante, por trastornos metabólicos, por estados infecciosos, incluso también en los periodos postquirúrgicos, como lo deben haber visto y estudiado en enfermería quirúrgica. Bien, hasta acá nomás vamos a llegar y nos vemos en el tema número 5, porque en el tema número 5, ahí sí ya vamos a ver la exploración del estado mental a través del análisis de la estructura psíquica. Ahí vamos a ver lenguaje, pensamiento, trastorno del lenguaje, estado de ánimo, trastorno de memoria, inteligencia. Acá solo abordamos todo lo que era trastorno, era la exploración del estado mental a través de la estructura externa. Es lo que yo veo. En el tema número 5 vamos a ver todas aquellas cosas que no podemos valorar a simple vista. Bien, nos vemos. Tema 5.